Hola, hoy es sábado 11 de junio de 2022 y esto va sobre Mi silencio habla de ti de Holden Centeno. ¿Han escuchado en alguna ocasión esta frase que dice, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada? Bueno, pues mi silencio hablará sobre este libro. Ahora bien, dejándome de tontadas, quiero hablarles de Mi silencio habla de ti, que ha sido una de las lecturas más decepcionantes que he tenido en mi vida como lector. No sé por qué he decidido hablarles de este libro en particular, si realmente encuentro mínimos los detalles rescatables. Una parte de mí quiere hacerlo, así que en este momento le haré caso a esa parte de mí. Mi silencio habla de ti es la historia de un escritor frustrado que trabaja en un sello discográfico en España y un día se da cuenta que en otra área de este sello discográfico trabaja una mujer que es bellísima y que le cambia la vida. Esta mujer se llama Carol. Antes de empezar a contarles por qué no me gustó este libro, quiero narrarles un poco mi experiencia sobre cómo llegué a él. Creo que fue el año de su publicación, en 2017, cuando Alexis navegaba felizmente por el mundo del internet. Puede que haya sido Instagram, puede que haya sido Tumblr, a ciencia cierta, no recuerdo. Y Alexis vio pues esta portada, vio el título del libro y vio algunas de las ilustraciones que están dentro de pues el libro. Son ilustraciones hechas por José Luis Algar. De hecho, el libro no se podía conseguir aquí en México y convenientemente mi amigo Alberto tenía un viaje a España por aquel entonces. Lo único que le pedí fue que me trajera este libro. Claro que ahora me arrepiento, pudiéndole haber pedido otras opciones de libros. Le pedí Mi silencio habla de ti. Me parece que Alberto lo leyó en el transcurso de su viaje. Me dijo que le pareció yo no podía creerlo porque a mí genuinamente me interesaba y creo que no sé si había leído como las primeras frases o había descargado los primeros capítulos que te dan de prueba en las versiones digitales y me había gustado, me había atraído. Y recientemente en la mudanza reordené mis libreros porque ustedes pueden ver aquí un librero, pero allá en el fondo, atrás, hay otro librero. Y ahí hay muchas lecturas que si bien no me llaman tanto la atención, tampoco son cosas que me interesan ahora. Y pues ahí estaba ese libro. Y para no ir acumulando voy variando mis lecturas. Es decir, elijo un libro de aquí y luego elijo otro libro de aquel librero. Para ir pues haciendo limpieza si es necesario. Y pues le tocó el turno a Mi silencio habla de ti. Es una historia que me leí en 4 horas aproximadamente porque tiene bastantes ilustraciones. Miren, por ejemplo, esta ilustración ocupa toda una página del libro. Esta ilustración también. Y eso no es algo que a mí me parezca necesariamente negativo, en lo absoluto. De hecho, me parece un descanso literario, me parece bonito. Si se maneja bien, pues incluso eso, muy bien logrado. Pero el problema con esta historia es que las ilustraciones están más allá del texto en sí. O sea, las ilustraciones superan por mucho a la historia. Las ilustraciones son de las pocas cosas que puedo rescatar de este libro. Son en acuarela, son muy bien hechas y naturalmente me gustan.
Además, a partir de que llegué a este libro, vi otras cosas de José Luis Algar y sé que ha hecho lettering para series como Veneno de HBO Max, que es una gran serie, y su trabajo me parece admirable. Pero ahora, hablemos de la historia. No tengo nada en contra de Holden Centeno, es la primera vez que lo leo, no conocía absolutamente nada de él hasta que llegué a este texto. Poco tiempo después descubrí que es un autor que escribía primero en blogs y luego lo publicaron. Este creo que es su segundo libro. Y no es tanto en sí su estilo el que me molesta, aunque sí sus técnicas, pero es sobre todo la historia. Los personajes, las frases hechas, la incongruencia. ¿Saben que a mí me gusta mucho hacer anotaciones en mis libros? En este libro hice muchas anotaciones de cosas que me parecían incongruentes, de cosas que me parecían impostadas, de frases que me parecían hechas para ser subrayadas. No sé si lo van a ver por la iluminación, pero voy a poner un video sobre lo que estoy diciendo para que ustedes alcancen a percibir todo lo que anoté, porque de verdad me parecía incongruente, me parecía insufrible. O sea, conforme iba leyendo, no podía creer que la historia siguiera, que de verdad no hubiera acabado hace páginas y páginas y páginas. ¿Qué sucede? Sucede que tenemos este personaje principal, que yo creo que este personaje principal es el mismo autor. Hay algo de autoficción ahí, porque inclusive la dedicatoria está para Chris, me parece, a quien le dedica el libro en agradecimiento por dejarse llamar Carol, el personaje del que se enamora el protagonista de esta historia. El personaje principal está en una indiscutible depresión, indiscutible. Está frustrado, autosabotea lo que hace, lo que dice, lleva años con evidentes traumas, que bueno, o sea, lo puedo comprender, ¿no? Digo, va, todos tenemos traumas. Muchos de los personajes de grandes novelas tienen traumas y eso a veces lo hace interesante. Y de hecho, tengo que confesar que la primera parte del libro me pareció interesante porque presenta la relación que tiene el personaje con el papá y justo por qué le da tanta importancia al silencio. Eso me pareció interesante y de hecho las ilustraciones que la acompañan también me parecieron muy precisas. Sin embargo, a partir de ahí todo empieza en picada, todo empieza a decaer. Sentía que el libro constantemente estaba terminando porque o el personaje se iba a suicidar o porque el personaje se iba a enamorar e iba a dejar todo en manos de este otro personaje que es Carol, porque justo, o sea, se enamora de Carol y todo gira en torno a ella. Y es, Carol es mi casa, Carol es mi ancla, Carol es mi hogar, Carol es paz, Carol es... Güey, move on. Y viéndolo desde afuera dices, ok, el personaje está obsesionado con Carol. Entendido. Hay libros que hablan de obsesión y son muy buenos. Por ejemplo, El túnel de Ernesto Sabato, que está muy bien logrado, habla de una obsesión que desde el principio te plantea lo que va a suceder en el transcurso de la historia. Sin embargo, aquí el libro constantemente te está diciendo y no mostrando. Usa como palabras como que a propósito para que se queden en la memoria del lector, como si fuéramos tontos. Antídoto. Carol es antídoto. El personaje idealiza tanto a Carol que de alguna forma se siente esta obsesión. Y a mí de verdad me daba mucho pendiente saber la opinión de Carol. O sea, yo no creía que Carol estuviera enamorado de él. Era muy extraña su conducta. Primero te dice, ay no, soy muy callado y soy muy silencioso y la verdad es que, o sea, respeto mucho las palabras. Y al siguiente párrafo te está diciendo, hablábamos de todo, hablábamos todo el tiempo, hablábamos de la vida. Y es como... Pues no entiendo, se supone que eres un personaje callado. Y como vieron en el video que mostré en una parte de este mismo, hay oraciones que están resaltadas dentro de la tipografía del libro, como para que el lector las subraye o le tome fotos y las suba a sus redes sociales, ¿no? Y de hecho en la página 151 el mismo autor dice, me preocupaba más contar algo que vendiera que contar algo real. Creo que lo logró, o sea, creo que desde mi perspectiva encontrar las técnicas para que esto vendiera, por las ilustraciones, por las frases hechas, por la historia que aparenta ser una historia romántica, pero termina siendo como una historia muy mal lograda, en favor de los personajes, o sea, todo pasaba en favor, todo giraba en torno a ellos. Si una paloma volaba era porque el personaje tenía que aprender una lección de esa paloma volando. Si alguien moría en la historia es porque ese personaje le iba a dejar una gran lección al otro. Y es como... ¿Por? Hay...
De verdad es que no puedo. Una de las referencias, que también es algo que destaco del libro, que creo que es lo único, las referencias musicales y las referencias de un libro en particular, se llama Los autonautas de la cosmopista y las ilustraciones, eso es lo único que rescato del libro. Hay una parte donde te hablan de la historia de Cortázar con su esposa Carol, ¿no? Que tuvieron un viaje alrededor del mundo y como que el autor lo leyó mientras estaba escribiendo este libro porque a partir de la segunda mitad empieza a hacer mención de él y hacen referencias a él y hacen un viaje justo por el libro como para repetir la historia del libro. Y en algún punto el mismo autor dice, también me habló del viaje de Cortázar con la mujer de su vida, que casualmente también se llamaba Carol. Y luego también se la pasa repitiendo cosas, ¿no? Como, Carol y yo siempre decíamos que nuestras manos eran arañas. Y en el transcurso del libro solo lo repiten una vez. Carol y yo siempre decíamos el uno al otro, eres casa. Y lo repiten una vez. O sea, está constantemente diciendo, Carol y yo hacíamos esto, pero nunca lo demuestra. También las decisiones de los personajes son incomprensibles, o sea, injustificables, no tienen coherencia con lo que están pensando, porque el personaje principal se enojaba constantemente por razones que no sabemos. O sea, porque no controlaba su ira, I guess. No sé. Y también el personaje tiene síndrome del impostor. Todo el tiempo se la pasa hablando de su fracaso como autor. No podía terminar la novela y que nadie le iba a interesar la novela. Evidentemente también hay una dependencia emocional del personaje principal con Carol. Desde que empecé a leer el libro, o sea, había tantas frases hechas, había tantas tramas como que iban en conveniencia, como que sentía que eran fábulas que tarde o temprano iban a dejar una lección, pero que el personaje como que no entendía. Su padre murió, ¿no? Y su mamá le da como una lección. Y luego fulanito de tal murió, ¿no? Y le explican la lección. Pero el personaje es como, muy bonita lección, muy bonita historia. Es que de verdad hay partes donde en un párrafo se contradice lo que está en otro. Tampoco funciona como coherencia dentro de la trama. Le perdono un poquito, porque hablar de amor es complicado. Hablar de amor puede caer fácilmente en clichés, vagas, ambiguas, y es complejo porque ya se ha hablado tanto de amor que intentar mostrar una historia original puede ser desastroso. Pero aquí va una recomendación de Horacio Quiroga en su decálogo del perfecto cuentista, ¿no? En el punto 9, él dice, no escribas bajo el imperio de las emociones, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en el arte a la mitad del camino. O sea, ni siquiera al camino completo, a la mitad. Siento que el autor y Chris tuvieron una experiencia romántica que no digo que necesariamente haya sucedido tal cual como pasó en esta historia. Él estaba canalizando todas esas emociones en una historia que se quedó muy plana por eso mismo, porque no se cuestionaba lo que estaba pasando, había una dependencia emocional y todas estas cuestiones que ya comenté. También en el mismo decálogo, Horacio dice, no adjetives sin necesidad, inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Pues siento que Holden no lo encontró, porque constantemente, de nuevo, caía en el decir y no mostrar. Y ustedes pensarán que mi experiencia ha sido insufrible. Y sí, tienen razón, pero he tenido otras experiencias con otros libros que justo anoté aquí porque me recuerdan a este libro. Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, de Odín Dupeirón. Insufrible, Día sin ti, de Elvira Sastre. Es un gran ejemplo también de los libros que dicen y dicen y dicen y no muestran absolutamente nada. Y para no contradecirme, les voy a mostrar de lo que estoy hablando. Página 181, párrafo 2, al final del párrafo. Pero casi siempre me mantenía en silencio, un silencio que casi nunca merecía la pena romper. Siguiente párrafo. Nos abrazamos en su cama, nos pedimos perdón, hablamos de todo lo que teníamos que hablar. Ok. Luego hay una escena muy racista y clasista donde Carol tiene un póster de África, ¿no? Y el personaje dice, era su continente predilecto. Posiblemente no existía nadie en el mundo con un póster esquemático de un lugar, y mucho menos de un continente olvidado. Pero Carol siempre huía de las ciudades, prefería 1000 veces la naturaleza, el mundo tal y como es, sin la presencia de humanos. O sea, África es un continente olvidado, África es un lugar sin presencia humana. Me recuerda mucho a este TikTok. Y luego, página 76. Todo eso lo dijimos con un tono bromista, magníficamente acompasado, con su sonrisa, con aquellos dientes perfectos, blancos como diamantes, sin bromas, sin utilizar un recurso literario, poético o peor aún, una metáfora.
En ese mismo párrafo le dice: Carol, te arrancaría los dientes de lo bonito que son y me los comería. O quizá antes de comérmelos, me los pondría para lucirlos. Súper bonito que te digan eso. Güey, me enamoré, güey. Me parece romántico. O sea, ni Shakespeare, ni Sabines. Güey, que te digan que me quieren arrancar los dientes. Voy a terminar este roast porque en la página 59 dice: se empezó a obsesionar con el concepto del desprendimiento de la materia, sentía la necesidad de querer despojarse de todo lo que fuera prescindible en la vida. Eso también incluía a las personas. Una frase resaltada con otra tipografía: no pasa nada si dejamos de hacer y de tener cosas inútiles. Si alguien quiere este libro, por favor escríbame. Amablemente se lo voy a brindar. Espero y pues paguen su envío, porque yo no voy a invertir en eso. No voy a volver a leer el autor, a menos de que alguna persona o algún lector en el que coincido con mis gustos de lectura me recomiende en particular un libro de él en específico. Pero me lo voy a pensar muchísimo para poder regresar a él. Si te gustó Día Sin Ti, si te gustó y colorín colorado este cuento aún no acabado, pues te invito a que lo leas. Pero por favor no lo hagas. En fin, esto es todo. Recuerden que tengo muchas redes sociales donde pues pueden ver mis experiencias con la vida, pero sobre todo mis experiencias con las lecturas, sobre todo en Instagram. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video para seguir hablando de historias.